Dios les bendiga a todos y shalom. Esta noche quisiera titular la enseñanza que quiero compartir. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Esa es la palabra de Dios allí en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Existe, hermanos, desafortunadamente, en la iglesia, en muchas denominaciones, incluyendo las más grandes del mundo, una enseñanza que viene directamente del infierno, que se llama la teología del reemplazo. Y básicamente lo que dice esta falsa enseñanza es de que la iglesia reemplazó a Israel. En otras palabras, que todas las promesas de Dios, todo lo que Dios tiene prometido, le corresponde ahora a la iglesia, y Israel no tiene ninguna parte ni suerte con Dios. Y si nos ponemos a escudriñar las escrituras, si nos podemos estudiarlas, especialmente el capítulo 11 de Romanos, nos vamos a dar cuenta de que esta doctrina, esta teología, es una falsa enseñanza. Y además hace de Dios un mentiroso, porque Dios hizo un pacto con Abraham eterno, que solamente él podía guardar, que corresponde a Israel. Hizo también un pacto con David, ¿verdad? El pacto davídico, donde el Señor iba a mandar a Yeshua, a Jesús, por medio de Israel, y que finalmente o eventualmente todo Israel sería salvo. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de que todo Israel será salvo. Hay muchas personas también que dicen que el Israel de hoy no es el Israel verdadero. Algunos se atienen a lo que se llama la teoría de los casarianos, que dicen que el Israel de hoy son descendientes de un pueblo turco cuyo rey causó que todo ese pueblo de Casaria se convirtieran al judaísmo, y que ellos se mudaron a Israel, y que ellos son los que hoy llamamos Israel. Hermanos, esos son, si nos podemos estudiar un poco de historia, empezamos a investigar, nos damos cuenta que son mentiras. El Israel, los judíos, los hebreos que viven en Israel, es el verdadero Israel. Y si no fuera así, ¿por qué aún existen? Desde 1948, en mayo de 1948, cuando se declaró un estado en un día, como se cumplió la escritura, desde entonces los países árabes y muchos otros países han querido destruir Israel. Ha habido varias guerras de eliminación, ¿verdad? Comenzando con la guerra de independencia en 1948, la guerra de 1967, la guerra de 6 días, la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur, y otras guerras que se han llevado a cabo para erradicar a Israel. Y entonces la pregunta es, ¿por qué todavía están ahí? ¿Cómo está de que Israel ha ganado esas guerras a pesar de todo lo que estaba en contra de ellos, ¿verdad? Todo estaba en contra de ellos, rodeados cientos de veces a uno por países árabes armados hasta los dientes, con tecnología superior, pero Israel siempre los ha derrotado en las batallas, incluyendo en 1967, cuando recuperaron a Jerusalén en la guerra de los 6 días. Se cuentan de grandes milagros, ¿verdad? Cosas que no pueden explicar durante las guerras de Israel,
Entonces, si no fuera Israel, entonces, ¿por qué Dios los defiende? ¿Y por qué han prosperado hasta el punto que han prosperado hoy? ¿Verdad? Israel ahora es uno de los países más poderosos del mundo. Su fuerza aérea no tiene, ¿cómo se dice? Nadie les llega. A sus contribuciones a la medicina, a la agricultura, a todos los campos científicos son inmensurables, ¿verdad? La bendición de Dios está sobre ellos de tal manera que no se pueden explicar como un país que cabe 47 veces en el país de México. Si toman a Israel y lo ponen en México, pueden caber 47 Israeles en México. Así es de pequeño Israel. Y aun sin embargo es uno de los países más poderosos del mundo. ¿Es por casualidad? ¿Es porque son gente tan grande? No, hermanos. Es porque la bendición de Dios está sobre Israel y Dios no ha terminado con ellos. Dios tiene un gran destino, ¿verdad? Para Israel. Y sí, Israel se ha rebelado en contra de Dios a través de toda su historia, ¿verdad? Y la última vez, la última gran rebelión en contra de Roma, fueron esparcidos por todo el mundo y han sufrido en gran manera, incluyendo haber crucificado a Jesús, a Yeshua. Pero en el capítulo 11 de Romanos, Pablo nos dice que su rebeldía es temporal, ¿verdad? Que un día van a regresar Israel. Dice que todo Israel va a ser salvo. Entonces vamos a ver esto este día. Vamos a ver qué quiere decir que todo Israel será salvo. Vamos a ir allí al profeta Zacarías. Zacarías es el libro penúltimo del Antiguo Testamento. Están Zacarías y luego Malaquías. Y vamos a ver el capítulo 2 este día. En el nombre del Señor, Señor, cuando abra mi boca, llénala tú este día en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Dice la palabra de Dios, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, fíjense esto, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaran contra ella. Nunca se han preguntado, hermanos, ¿por qué Israel siempre está en las noticias? Nunca se han preguntado por qué hay países que existen, hay organizaciones terroristas cuya única existencia es para destruir Israel. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué no están tratando de destruir a Francia? ¿Por qué no están tratando de destruir a México? ¿Por qué no están tratando de destruir a Australia? ¿Por qué, por ejemplo, Irán, verdad? El gobierno de Irán, ellos están obsesionados con destruir a Israel. Los países árabes alrededor, los grupos terroristas de Hamas, de Hezbollah, los palestinos, están obsesionados con destruir Israel. ¿Por qué? La única razón de existir de Hamas es para destruir Israel. Es todo. Miren, tienen en ruinas a Gaza, maltratan a su propia gente y aun sin embargo casi están al borde de la derrota, pero de todas maneras quieren destruir Israel. ¿Por qué? Este pequeño país. Pues si tratan de explicarlo con una explicación natural, van a fracasar. No hay explicación natural. ¿Saben por qué? Porque es espiritual. Porque Israel es la nación escogida por Dios. Es la nación por la cual Dios el Padre escogió mandar a Jesús, a Yeshua, para morir por los pecados del mundo. Y es la nación a la cual Dios escogió
para cuando Jesús Yeshua regrese la segunda vez, en su segunda venida, va a establecer su capital en Jerusalén e Israel va a ser el país que va a gobernar a todo el mundo. Y Satanás ha querido destruir a los judíos, ha querido destruir a Jerusalén e Israel. ¿Saben por qué? Para frustrar los planes de Dios. Y entonces de ahí de noche está tramando de cómo destruir a Israel, y es por eso que se han levantado todos estos sistemas satánicos que han infiltrado toda Europa, han infiltrado a Estados Unidos, y finalmente va a suceder las cosas que estamos a punto de leer. Y por eso dice el Señor en el verso 2, dice que Él pone a Jerusalén como una copa que hará temblar a los pueblos que rodean a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que se atrevan a levantarse en contra de Jerusalén, en contra de la ciudad de David, en contra de la ciudad del gran rey, Dios los va a frustrar, los va a derrotar y dice que los va a hacer temblar, ¿verdad? Miren, todos los que se han levantado en contra de Jerusalén, todos los que lo han querido dañar, todos los que lo han querido destruir, terminan ellos siendo destruidos, ¿verdad? Porque la ciudad de Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad donde Dios escogió tener su templo y donde Dios eventualmente va a tener su capital que va a gobernar a todo el mundo. Dice, y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Dice, no importa que todas las naciones se levanten en contra de ellas, no importa. Y es lo que va a suceder cuando estudiamos el Apocalipsis, cuando estudiamos Daniel, cuando estudiamos Zacarías, nos damos cuenta que el antimesías, el anticristo, va a venir en contra de Israel. Y va a matar a 2/3 partes de los judíos. Hitler en la Segunda Guerra Mundial mató a la 1/3 parte de judíos en Europa, pero el antimesías, el anticristo, va a matar a 2/3 partes de ellos, ¿verdad? Pero todo el que se levanta en contra de Jerusalén, en contra de Israel, va a ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Jesús es el león de la tribu de Judá. Él es el santo de Israel. Y sus promesas y sus planes hacia Jerusalén son firmes y son fieles, ¿verdad? Dios no ha terminado con Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel, ni Israel ha reemplazado a la iglesia. Cada quien tiene su propio destino. Dice verso 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Entonces lo que va a suceder, hermanos, en la segunda venida de Jesús, de Yeshua, una vez más, tengo que aclarar, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, es un suceso diferente a la segunda venida de Jesús, de Yeshua. En el rapto, Jesús, Yeshua, va a venir por su iglesia, acompañado de nosotros, de la iglesia, de los santos. En la segunda venida, Jesús va a venir a la tierra, ¿verdad? Directamente a la tierra. En el rapto no va a venir a la tierra. Nos vamos a encontrar con Él en el aire y nos vamos a ir a celebrar los 7 años de las bodas del Cordero.
Pero en la segunda venida, Jesús Yeshua va a venir a la tierra y va a pelear en contra de los que se levantan de Jerusalén. Primero va a ir a Bosra, ¿verdad? Va a ir a Petra, a un lugar que Dios tiene preparado para el remanente que Dios va a cuidar en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y el profeta Isaías nos habla que va a ir a Bosra, sus vestiduras van a estar manchadas de sangre por la matanza que va a hacer en contra de los enemigos, y va a rescatar en Bosra al remanente, y luego va a regresar a Israel, va a destruir a los que atacan a la santa ciudad, a los que atacaron, y va a poner sus pies en el monte de los olivos y se va a partir la tierra. Eso es la segunda venida de Jesús, de Yeshua. Ahora, Israel, hasta ese punto, como nación, todavía no va a recibir a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Lo que ha estado pasando es que muchos judíos se han convertido durante estos tiempos. Y acuérdense, los que se convierten en el tiempo que estamos, en el tiempo de la iglesia, somos parte de la novia, la esposa del Señor. Somos una creación muy especial, compuesta de judíos y de gentiles. La Biblia lo llama ahí en Efesios como el solo hombre nuevo, ¿verdad? Un solo hombre nuevo, compuesto de judíos y de gentiles. Los que se convierten en ese tiempo en judíos y gentiles, somos parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es un organismo, es una creación separada a Israel, a los no creyentes. La iglesia somos la esposa del Señor, y el Señor nos va a llevar en el rapto, en el arrebatamiento. Y nos vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Nosotros tenemos un destino con Jesús, con Yeshua como nuestro esposo, ¿verdad? Y vamos a reinar con él. Israel va a ser salvo durante la gran tribulación. Y vamos a leer aquí lo que dice, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Al final de la tribulación, este remanente va a recibir a Jesús como su Salvador, como su Mesías finalmente. Después de que el antimesías, el anticristo, los engañe y que haga cesar los sacrificios del templo a la mitad de la gran tribulación y se siente en el lugar santísimo y ponga su imagen, va a poner una imagen y demande que todos lo adoren como Dios, los suyos van a decir: estás loco, tú no eres nuestro Dios. Y Dios los va a guardar por 3 años y medio. Y al final de ese tiempo ellos van a reconocer que Jesús, Yeshua, el que vino ya a morir por los pecados del mundo, Él es el Mesías, el Santo de Israel. Y entonces todos los judíos que sobreviven, los que el Señor, ese remanente que Dios va a guardar en Bosra, y los que van a sobrevivir en Jerusalén, ¿verdad? Van a ser muertos 2/3 partes. Miren, lo que pasó octubre 7, esas atrocidades que cometió Hamás, va a ser multiplicada miles de veces cuando el anticristo, el antimesías venga en contra de Jerusalén. 2/3 partes de la ciudad van a ser muertos, van a ser violadas las mujeres, van a ser despedazados, descuartizados. Todo lo que pasó en octubre 7 del año 2023 va a volver a suceder, pero a una escala indecible. Y Dios va a salvar a la tercera parte de Israel, y el remanente y los que sobreviven de Jerusalén, ellos van a recibir a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Dice aquí que lo van a llorar como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Van a realizar que lo traspasaron, que lo crucificaron, que lo rechazaron por tanto tiempo. Rechazaron a Jesús por siglos,
pero finalmente van a reconocer que Jesús Yeshua es su Mesías y es su Salvador. Y eso es lo que quiso decir Pablo ahí en el capítulo 11 de Romanos, cuando dijo que todo Israel será salvo, ¿verdad? No hemos llegado a ese tiempo. En estos tiempos, hermanos, miren, debemos estar orando por la paz de Jerusalén. Debemos estar pidiendo que el Señor mande siervos para que siembren esa semilla en los corazones de los judíos, ¿verdad? Y muchos de los que están escuchando ahora tal vez no lo reciban antes del arrebatamiento, pero cuando el Señor se lleva a su iglesia, se van a acordar de lo que nosotros les predicábamos, les hablábamos de Yeshua, les decíamos, mira, Yeshua es tu Mesías, es el Mesías de Israel. Se van a acordar, ¿verdad? Y durante la gran tribulación, durante estos 7 años, durante la tribulación, podemos ponernos técnicos aquí. Los 7 años son llamados la tribulación. Los últimos 3 años y medio son llamados la gran tribulación. Bueno, durante la tribulación, dice la palabra de Dios que Dios va a levantar a 144,000 judíos evangelistas que van a evangelizar el mundo. Va a haber un gran avivamiento durante la tribulación y dice la palabra de Dios que van a ser salvos multitudes, porque en el relato en Apocalipsis, después de los 144,000, la Biblia habla de un escenario en el cielo donde dice que miraba a gentes de toda tribu, toda lengua, toda nación, innumerable que no se podía contar. Y Juan el apóstol le preguntó, ¿quiénes son estos? Y le contestó uno de los ancianos, estos son los que han salido de gran tribulación. Son los santos que van a morir durante la gran tribulación. Y dice que eran innumerables y que eran de toda tribu, toda lengua y toda nación. Entonces, van a haber muchas salvaciones durante la tribulación, pero Dios una vez más va a enfocar su atención a la nación de Israel, ¿verdad? Porque Dios siempre tuvo, hermanos, un plan para Israel. Él siempre planificó regresar a la tierra, reinar desde Jerusalén a todo el mundo, ¿verdad? Establecer su reino. Los judíos saben eso. Por eso es cuando Jesús vino la primera vez, le preguntaban, Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? ¿Cuándo vas a reinar? Ellos ya sabían que eventualmente el Mesías iba a regresar a la tierra, iba a reinar sobre todo el mundo. Lo único que la mayoría de los judíos se perdieron, no entendieron, es que primero tenía que venir a sufrir el Mesías. No entendían que iba a venir 2 veces, de acuerdo a Isaías 53. La primera vez iba a venir como el siervo sufrido. Tenía que venir primero a pagar por los pecados de la humanidad. Por eso, cuando Jesús lo crucificaron, un montón de sus discípulos lo dejaron. ¿Por qué? Porque no es el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban que iba a venir un Mesías que iba a derrotar a Roma, se iba a sentar en Jerusalén, iba a reinar al mundo. Y eso sí va a suceder. Lo que pasa es que no entendieron ellos que su primera visitación de Jesús, de Yeshua, era para venir a morir por los pecados del mundo. Y hasta este día, hermanos, muchos de los judíos no entienden porque ellos siguen esperando a ese Mesías que va a venir a conquistar al mundo y van a reinar con él de Jerusalén. Lo que no entienden es que tienen que entrar al reino de Dios por medio de Jesús Yeshua. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, eso es lo que ellos se perdieron, ¿verdad? Pero al final de los tiempos, Dios les va a abrir el entendimiento después de tanto sufrimiento, después de tanta muerte, y lo van a reconocer. Y dice que Dios va a poner sobre ellos un espíritu de gracia y de oración. Y les va a abrir los ojos a Jesús, a Yeshua, a su Mesías, ¿verdad? Y va a haber una grande salvación. Cuando todo Israel o el remanente, lo que va a quedar en ese tiempo, se van a volver a Yeshua,
a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Es un tiempo hermoso donde va a regresar Jesús, va a destruir al antimesías, al falso profeta, los va a echar vivos delante al lago de fuego y va a encadenar a Satanás y todos los demonios y los va a echar en el abismo por 1000 años. Y entonces va a ser una era gloriosa donde Jesús Yeshua va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo en el reino milenario, ¿verdad? Va a ser un tiempo de justicia, un tiempo de prosperidad, un tiempo donde nosotros los justos vamos a reinar sobre toda la tierra y va a ser un tiempo hermoso de gran prosperidad, ¿verdad? Y una vez más, el león de la tribu de Judá, el santo de Israel, va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo. Y nosotros, su iglesia, los santos de la gran tribulación, vamos a reinar con él. Y me parece también que los santos del Antiguo Testamento vamos a reinar sobre este planeta con el Señor por 1000 años. Y durante ese tiempo, todos los judíos van a ser creyentes en el Señor Jesús Yeshua. Por eso dice, todo Israel será salvo. El remanente que sobrevive la gran tribulación, ellos son el Israel que va a ser salvo, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, no ha terminado con Israel. El sábado me parece que hablamos sobre la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? La tierra donde se van a levantar varias naciones en contra de Israel, pero van a ser destruidas en las montañas de Israel. Ezequiel me parece 38, 39. Y entonces, para poder comprender la profecía, para poder comprender las escrituras, tenemos que comprender que Israel es el reloj profético del Señor. Es por medio de todo lo que se mide en las Santas Escrituras. Y si no miramos las cosas de esa manera, no vamos a comprender correctamente las Santas Escrituras, ¿verdad? Y el Señor viene pronto, hermanos. Miren, siempre hacemos esta apelación para todo aquel que me está escuchando, que no le has entregado tu vida a Jesús, a Yeshua. Entrégasela a Él. Entrégale tu vida. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús y quiere decir salvación, ¿verdad? Entrégale tu corazón, no esperes. Los tiempos, hermanos, son tan cortos. Son tan cortos los tiempos. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? En estos tiempos las naciones están buscando la guerra entre ellos mismos. El presidente Trump amenazando a Rusia, ¿verdad? Como si Rusia fuera cualquier país pequeño que no tiene poderío nuclear. Amenazándolo, ¿verdad? Mandando armas a Ucrania y diciéndole que si en cierto tiempo no hace esto, va a venir en contra de ellos, amenazando. Es como si una paloma estuviera amenazando a un oso, ¿verdad? Y así es como las naciones han estado picando y picando y picando a Rusia. Y esto nos dice, hermanos, que el mundo, los líderes, están buscando la guerra. Y todo esto es profético. Jesús Yeshua nos dijo que en los tiempos finales iban a haber guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el tiempo es muy corto. Miren, si hay un intercambio nuclear, vamos a morir millones. Nosotros estamos aquí cerca de la ciudad de Los Ángeles y ténganlo por seguro que le van a dar a Los Ángeles. Y todos los habitantes de las ciudades mayores en Estados Unidos les van a caer bombas nucleares. Entonces, estas guerras, hermanos, que se están desarrollando en estos tiempos, no son cualquier guerra. Ya no es como la Segunda Guerra Mundial, donde hubieron muchas muertes, pero eran armas, ¿cómo los llaman? Convencionales, ¿verdad? No nucleares. Pero en estos días es cuestión de aplastar un botón
y mueren cientos de miles, millones de personas en un instante. Entonces, entrégale tu corazón al Señor. Pídele a Yeshua que perdone tus pecados y que entre en tu corazón, que te salve, ¿verdad? Entrégale tu vida. Hazte un discípulo del Señor, un seguidor de Él. Porque los tiempos realmente son cortos, ¿verdad? Hacemos esta apelación. Mira lo que está pasando en Israel, lo que está pasando entre Israel y Estados Unidos y el resto del mundo, para que te des cuenta qué tan cerca se está la venida del Señor. Verso 11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí, cada quien, cada grupo, descendientes de los profetas, descendientes de los levitas, descendientes de la casa de Israel, van a llorar por haber rechazado a Yeshua, ¿verdad? Pero va a haber una conversión nacional, ¿verdad? El Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre la casa de Israel y dice que los va a perdonar, ¿verdad? Por todos los pecados que cometieron en contra de Dios. La casa de Israel, hermanos, ha sido de dura cerviz en contra de Dios. Se han rebelado a Dios y finalmente rechazaron a su Hijo, a Jesús, a Yeshua. Lo rechazaron. Y cuando lo estaban crucificando, cuando lo iban a crucificar, ellos pronunciaron una maldición sobre sí. Dijeron que la sangre de Jesús de Yeshua sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y créanmelo, Israel ha sufrido. A todos los países donde han ido, los han perseguido, los han corrido, los han matado. Culminó en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Y todo por su rebelión en contra de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que esa rebelión, ese endurecimiento de corazón, no es permanente, fue por solamente un tiempo, para que los gentiles pudieran entrar al reino de Dios. Y entonces nos revelan las Santas Escrituras que al final de los tiempos, al final de la tribulación, todo Israel será salvo. Y el pronunciamiento de Dios a Abraham en Génesis 12:3, donde dice que bendeciría a los que te bendicen y maldeciría a los que te maldijeren, todavía está en vigencia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los creyentes en Jesús, en Yeshua? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, de acuerdo a Salmo 122, es orar por la paz de Jerusalén. Y cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando para que Israel conozca a Jesús, a Yeshua, como su Salvador. Estamos orando para que todo Israel sea salvo. Y hay una bendición en ello, ¿verdad? Dios bendice a los que amamos a Israel. Entonces, hermanos, miren, hagamos un lado esas enseñanzas diabólicas de la teología del reemplazamiento. También hagamos un lado la doble teología, ¿verdad? Los que dicen que la iglesia es salva de una manera y que Israel son salvos de otra manera. O sea, dicen que Israel es salvo por la ley y nosotros los gentiles somos salvos por Jesús, por Yeshua. Mentiras. Si eso fuera cierto, ¿por qué Pablo iba y les predicaba en las sinagogas a los judíos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, primero al judío y también al gentil? No,
No hay dos maneras de ser salvos. Sea judío, sea gentil, no pueden entrar al Padre si no es por ¿quién? Por Jesús, por Yeshua. Son mentiras del infierno, mentiras del diablo. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. La iglesia no ha reemplazado a Israel, ¿verdad? Es muy conveniente, dicen que todas las bendiciones de Israel cayeron sobre la iglesia. ¿Y qué tal las maldiciones cuando nos revelamos? Deuteronomio 28 ahí habla de las bendiciones de obedecer a Dios y habla de las maldiciones de desobedecer a Dios. La iglesia en estos días, hermanos, está en una apostasía. Si de veras fuera cierto, entonces quiere decir que las maldiciones de Deuteronomio 28 también caen sobre la iglesia. Si reemplazamos a Israel, entonces quiere decir que esas maldiciones caen sobre la iglesia. Pero no es cierto, son mentiras del infierno, del diablo. Son falsas enseñanzas que han entrado a la iglesia, ¿verdad? La iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel finalmente, eventualmente, va a ser salvo toda su casa. Y Jesús, Yeshua, el león de la tribu de Judá, el santo de Israel, va a regresar a Jerusalén y va a establecer su reino y va a reinar a todo el planeta, todo el mundo, desde la ciudad de Jerusalén. Acuérdense de eso, hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé amor por Israel, ¿verdad? Oremos por la paz de Jerusalén. Pongámonos al lado de Dios. Los antisemitas, las personas que odian a Israel, están en contra de Dios, están en contra de la niña de sus ojos, están en contra de su herencia, están en contra de los quien Él ha bendecido. Hermano, no te encuentres. Miren, al final, cuando regrese el Señor, Él va a juzgar a las naciones de acuerdo a cómo trataron a Israel. Las naciones ovejas son aquellas naciones que van a tratar bien a Israel y lo van a ayudar. Las naciones cabras son aquellas naciones que van a maltratar y van a rechazar a Israel y van a ser juzgados y echados al lago de fuego. Entonces, cuando escuchamos que se levantan en contra de Israel, hermanos, no se pongan al lado de ellos. Pongámonos al lado de Dios y oremos por la paz de Jerusalén y seamos una bendición para Israel. Porque por medio de ellos vino nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesús Yeshua. Fue por medio de Israel que Jesús Yeshua vino al mundo. Tengamos cuidado, hermanos, son días peligrosos. Son días de la apostasía, ¿verdad? Estamos viviendo en la iglesia, durante los tiempos de la iglesia apóstata, que se ha apartado de la palabra de Dios, de los caminos de Dios, cometiendo grandes abominaciones. Acerquémonos más al Señor, Yeshua. Eso debe ser lo número uno en nuestra vida. Y preparémonos, hermanos, para la venida del Señor. Estemos bien preparados. Dejemos de jugar. Hay tantas personas, hermanos, que a veces no comprendo, ¿verdad? Quieren vivir su vida nomás por encimita y piensan que Dios no se da cuenta. Hermanos, Dios se da cuenta y seguimos avisando. Acérquense a Dios. Dejen de jugar a la iglesia. Acérquense con los hermanos. Acérquense a escuchar palabra de Dios. Porque el tiempo es corto. Los días son cortos, los días son peligrosos. ¿Verdad? Son peligrosos. Hay tanto engaño y nos damos cuenta de tanto engaño. Pero es porque el Señor está a punto de recoger a su iglesia, a su esposa. Él viene por nosotros muy pronto. Padre, gracias te damos este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar en ti. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, a tener más hambre por ti. Seguimos orando y velando que seamos hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Jesús, nuestro Mesías. Y que el Dios de toda paz nos santifique, que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles
hasta el día de Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen muy buenas noches. Si les gustan estas enseñanzas, háganle el like, suscriban a nuestro canal Palabra de Vida y compártanlo. Compártanlo porque es palabra de Dios, hermanos. El mundo necesita oír palabra de Dios. Y entre más lo compartan, más personas escuchan. Dios les bendiga y shalom.